Yo pues traigo unos versículos para compartirlos con ustedes y como le digo, ¿no? Que es la última Santa Cena del año 2022, ¿verdad? Porque lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Así es de que ahora le traigo así como el beneficio de la entrega del Hijo de Dios. Vamos a hablar. Y dicho sea de paso, los varones, ¿verdad?, que van a considerar el servicio del día, ¿verdad?, del 14 o 13, ya no me acuerdo qué dijo el hermano. 14, ¿verdad? Vamos a tomar ponerle atención a esto, ¿ok? Porque traigo un pequeño relato. Aleluya. Y es en beneficio, los beneficios de esa entrega, de eso que se nos dio. ¿Ok? Así es de que vamos a empezar con un versículo bien conocido, bien, que hasta lo sabemos de memoria. Pero abra su Biblia en Juan 3:16. Ese mérito, mijo, ese mérito. Así es de que creo que lo podemos decir hasta al unísono, pero no, lo vamos a considerar, ¿verdad? Porque vamos a compartir la palabra. Cuando todo lo tenga, usted me dice un amén. Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre se lee en honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Padre, gracias. Voy a compartir unos versículos bíblicos. Es tu palabra, Señor. Y sé, Señor, que vamos a darnos cuenta un poquito del beneficio que tú nos diste cuando te pusiste a buscar al hombre. Lo que se había perdido, Señor. Tú decidiste buscarlo en el huerto del Edén, mas sin embargo, por causa de que no hubo un reconocimiento y pedirte perdón en ese mismo instante, tú lo tuviste que sacar, lo tuviste que separar. Por eso es que tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Señor, pero tú no lo dejaste definitivamente muerto para siempre. Decidiste venir a buscarlo para darle una oportunidad. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Nos vamos a sentar. Yo sé que tu Santo Espíritu nos va a servir. Gracias, Señor, por estas palabras que voy a compartir con tu pueblo. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse si usted se paró. Bueno, vamos a considerar. El amor, fíjese, el amor de Dios es único. No se compara con nada. El que dicen que es un poquito que se asemeja, pero que a veces ya en los tiempos más antiguos, porque en este tiempo usted puede ver hasta crueldades, hasta dentro de lo que es hablando de, y cuando se menciona hombre se menciona mujer, y cuando se menciona a mujer se menciona hombre, especialmente cuando hay hijos. Se dice que el amor más cerca del amor de Dios es el amor de mamá. Pero hay que saber qué mamá. Porque no todas las mamás, lamentablemente a veces, ¿verdad?, quieren a sus hijos. Pero el amor de Dios es único. Y dice, de tal manera que pudo entregar a su único hijo para que la humanidad pudiera recuperar, ¿qué? La vida eterna. Vida eterna. Vida eterna.
Por eso es que el versículo nos habla y dice que de tal manera amó. Él amó al mundo, dice, no solo a una cierta cantidad de gente o a una raza, si lo queremos dividir. Al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué al mundo? Porque Él lo hizo, iglesia. Recuerde, el mundo fue criado por Él y todo lo que existe en el mundo lo crió Él y es de Él. Por eso es que es importante reconocer. ¿Por qué tuvo que amar al mundo? Porque Él lo hizo. Él lo formó. Él decidió que aquí hubiese vida. Pero la vida se había perdido. Ahora, Dios mostró su amor para con la creación. O sea, para con la humanidad. Porque Dios no vino a salvar ni plantas ni animales. Él vino a salvar humanidad, vidas. Dios mostró su amor con la creación dándonos a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es el beneficio. ¿Y qué es lo que recordamos cada vez que tenemos que participar o acercarnos a la mesa del Señor? ¿Qué es el beneficio? ¿Por qué yo tengo que recordarlo? ¿Por qué yo tengo que traerlo a la memoria? ¿Por qué? Si tan solo entendiéramos esos puntos, le aseguro que nosotros fuésemos personas que celebrásemos con gozo, con alegría y acercarnos con una fe y confianza seguros a la mesa del Señor. Mostró su amor. Vamos a ver esto, mire, vamos a ver ese versículo. Primera de Juan, capítulo 4. Mire lo que dice 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. No se puede vivir sin Él. Y muchos no le dan esa importancia. Por eso es que dice que separado de Él, nada se puede hacer, nada se puede lograr. Hablando espiritualmente. Escucha, iglesia. Mire, ahora, Él mostró su amor. Mostró su interés. Mostró que para Él tienes valor. Que para Él es alguien que Él no estaba dispuesto a dejarte muerto. Él no quería eso. Nunca lo quiso. Nunca. Nunca. Ahora bien, si usted se pone a pensar un poquito en lo que nos estaba mostrando aquí el hermano Ruiz. La primera pareja buscó culpables. Pero yo creo que Dios es tan sabio y tan grande de que Él sabía que Él lo había creado todo, desde arriba hasta abajo. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que Él había creado a ese ángel de luz que había caído. Él había venido en el tiempo que a esta gente se le ha dicho que no pudiese hacer lo que no debía hacer, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? La mujer que me diste. Luego dice la otra dice, la serpiente me engañó.
Ahora, para mí en mis pensamientos, ¿sabe qué hizo Dios? Ponerse a pensar. ¿Por qué no? Si hubiera sido la mujer que criaste para mí, tiene un gran punto. La mujer que criaste para mí. Entonces, todo, si usted se pone a pensar, en realidad, ¿a quién se le echó la culpa? ¿Quién lo hizo todo? ¿No es el Señor? Es como tu papá. Si tú haces algo y es con lo que tú formaste, hiciste, viene alguien y se daña, tú le vas a decir, ¿para qué lo tocaste? Y el hijo te va a decir, ¿para qué lo criaste? Si usted entiende. Ahora, este es el punto. Que cuando ellos no habían tocado ese árbol o ese fruto, ellos estaban en su estado de inocencia. No había ni malo ni bueno en ellos. O sea, era algo más, ¿verdad? Si oye extraño decir ni malo ni bueno. O sea, no había eso de que podían verse el uno al otro. Ellos no se miraban nunca antes de eso desnudos. ¿Cómo se mirarían ellos? ¿Cómo ellos vestían? ¿Qué era lo que los cubría? Eso fue lo que se perdió. En otra palabra, la vestidura y allá, ¿verdad? Lo que yo pienso, no porque la Biblia lo diga así bien directamente, es que ellos estaban vestidos como de la gloria de Dios. O sea, como una luz que ellos resplandecían. Y al suceder esto, ¿qué es lo primero que se quitó? Pues la gloria, la presencia, lo que los cubría, que era Dios mismo. Y lo que quedó fue el puro cuerpo desnudo. Qué hermoso es considerar cómo Dios es. Él mostró su amor para con todos nosotros. Envió a alguien que nos pudiese venir a buscar para salvar. Aleluya. Ese era su hijo, unigénito, dice, al mundo, para que uno pueda vivir por él. Ahora, pero mire lo que dice el 10. En esto consiste el amor. Pero el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Si nosotros hubiésemos tenido ese amor, o el primer hombre hubiese tenido ese amor así, que una forma de que nada lo podía traspasar, no hubiera fallado quizás. Pero el ofrecimiento que le dio su mujer, él lo aceptó. No lo aceptó obligado, lo aceptó. Por eso es que el pecado es ofrecido. De usted y de mí depende si lo acepto para hacerlo. Nadie te forza. Fíjese. Ahora, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él, en su amor y ver que uno aquí se estaba muriendo, óigame, Él decidió enviar. Y envió, dice, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, una vez más. Aquí es donde yo quiero que usted considere que entremos. Mire,
¿Cómo pasó esto? Nuestro hermano tocó este versículo. El nacimiento de este hijo ya había sido profetizado. Pero es difícil de entenderlo, ¿sabe por qué? Porque cuando esta profecía se da, era cuando estaba tiempos de guerra, tiempos de adversidad. Y lo que querían era darle como dice, un aliento al pueblo judío. Pero no era para ese instante, por decir así, para ese momento. Dios mira más allá que nosotros. Ahora, y de cómo Él mismo iba a estar con nosotros. Lo vamos a volver a leer. Y eso es Isaías 7:14. Él iba a dar un hijo, ¿verdad? Fíjese. Este fue el mensaje de Isaías para Acaz. Y todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Mire, le voy a leer un poquito para que lo tengamos. 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jazabud, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. O sea que esos ya estaban, como dicen, perdiendo su fuerza. Si usted no lo logra entender, cabos de tizón que humean, como cuando usted hace fuego y ya se está apagando y lo único que está hacia es tirando humo. ¿Si usted me entiende? Mire, de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Acordando, dice, el maligno consejo contra ti, el sirio, contra Efraín y contra el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Aquí es donde entra esto, para darle ánimo. Ya ve, si usted sigue leyendo todo eso, usted se dará cuenta cuándo es que esta profecía aparece. Pero dice: por tanto, el Señor mismo, dice, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor había ofrecido darlo. Ahora, ¿cómo? Aquí era donde entraba. ¿Cómo? ¿Cómo iba a venir esa salvación para con nosotros? ¿Cómo? Porque tenía que ser alguien superior, vamos a decir, al ser humano. ¿En qué aspecto? En que tenía que ser sin tacha de pecado. Entonces aquí se nos profetizaba que una virgen. Fíjese bien, entonces si vamos a Lucas 1:31 dice: esta virgen había de concebir y dar a luz el Hijo de Dios. Y también le dijeron cómo le tenían que llamar. Aquí dice Emmanuel, que su significado es Dios con nosotros. Pero aquí vamos a ir acá. Aleluya. Vayamos. Lucas 1:31. Mira qué dice. Y ahora concebirá en tu vientre, le dijeron a quién, a María. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Escuche,
En el Antiguo Testamento nunca se da la palabra de Jesús o el nombre. Se menciona Jehová y se mencionan otros nombres. Pero Jesús significa Jehová, Dios salva. Jehová salva. Ese es el significado de Jesús. Pero también el otro nombre que se da a conocer como a Jesús y que no es, se le pone Jesús así directamente, pero es el nombre de Yahshua. Yahshua significa también Jesús o Salvador. Entonces, esta virgen iba a concebir y a dar a luz el Hijo de Dios. Y se le iba a decir aquí cómo había de llamarle. Pero para que entremos un poquito más el detalle, cómo es, ¿verdad?, que se le habló a María, vamos a ir a Mateo. Mateo 1:18. Mire lo que, y vamos a leer de ahí del 18 al 21. Considerando, ¿verdad?, que ya leímos Lucas. Mire lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Óigame, esto es lo importante que uno le debe de poner la atención. El primer hombre, sí, el primer hombre fue hecho de la tierra. ¿Ok? El primer hombre. Ahora, ¿cómo tuvo vida? Aquí es donde entra. Fíjese bien, la vida del primer hombre fue soplada por la nariz. Allí entró el Espíritu en él y todo aquello que él había hecho se convirtió en un ser viviente. ¿Verdad que sí? Ahora bien, pero aquí tenemos algo. Aquí tenemos, ¿verdad?, cómo esto iba a suceder. Antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es un misterio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué para mí es un misterio? Porque es un espíritu. Y todos conocemos perfectamente bien, ¿verdad?, cómo se hacen los babies. Cómo nacen, cómo se reproducen, cómo se forman hasta que llegue el momento de nacer. Ahora, aquí es un relato. El 19 dice, José su marido, como era justo, recuerde, es un relato de cómo iba a actuar José. José su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, como dicen, desacreditarla, hablar mal de ella, infamarla. ¿Sí? Porque él quizás, me atrevo a decir que la quería de tal manera de que él no quería que a ella le pasara nada. Así de que él, pero tampoco aceptaba, por más amor que le tenía, no aceptaba su infidelidad, voy a ponerlo así. Porque el embarazo pues era una infidelidad para José. Entonces, no quería él que, como dicen, que le fueran a hacer daño. Quiso dejarla secretamente. Y dice, y pensando él en esto, o sea, aquello que él supo, ¿verdad?, le perturbó tanto de que, bueno, pues el hombre se sentía todo confundido, desesperado, decepcionado tal vez, triste, fracasado, lo que usted le quiera poner. Ahora, él en este pensamiento, en este estado en que se encontraba mentalmente, he aquí, dice, el ángel del Señor le apareció en sueños. En otra palabra, él estando en esta condición, en este estado, ¿verdad?, quizás vino y se recostó y aquel hombre se quedó dormido. Dormido.
Y recuerde que Dios duerme al hombre para hacer algo con él. Si no, usted se acuerda cómo hicieron a la primera mujer. Lo pusieron a dormir para poder hacer aquella mujer. Ahora que el Señor tal vez lo cansa de sus pensamientos, se recuesta por ahí y se duerme. Y ahí viene el Señor y aprovecha para revelársele a él en sueños. En sueños, iglesia. Sueño. Fíjese, pensando él en esto, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Qué importante era que este José fuera de la descendencia de David, ¿sabe? Hijo de David, dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué tremendo es considerar esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí le están declarando algo a José. Ahora, si José no lo logra digerir espiritualmente, entonces era difícil cosa. Es como nosotros mismos. Si nosotros, hay situaciones que si usted no las logra digerir en el espíritu, usted va a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza. ¿Por qué? Porque no está usted abriendo su vamos a decir, su cerebro espiritualmente hablando. Está usted viéndolo en lo natural. Y si usted mira las cosas en lo natural, usted va a sufrir siempre, porque no las logra entender. ¿Pero cómo? Difícil cosa. Del Espíritu Santo es. ¡Wow! Y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino. Por eso es que celebramos o traemos a la memoria una vez al mes lo que Jesús hizo por nosotros, o lo que el Padre hizo a través de su Hijo, que es así mismo, ¿sabe? Llamará su nombre Jesús, salvará. Y dice: y todo esto, mire, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, esto es lo que dice en el 7:14. Aquí lo está hablando ¿quién? Jesús mismo, o el Espíritu que estaba revelando a José. Usted lo puede ahora tomar. Jesús significa Jehová salva. Emmanuel significa Dios es con nosotros. ¿En qué aspecto? En que Él iba a venir y naturalmente así iba a estar con nosotros. La verdad. Él iba a convivir por un tiempo para dar a conocer el propósito de su venida. Qué tremendo, iglesia. Sigamos adelante. Ahora, cuando este santo ser iba a nacer, fue anunciado por ángeles, dando a conocer que había nacido el Salvador. Conocemos bastante, simplemente es traer a la memoria, porque es hermoso saborear el tiempo de Navidad, lo que en realidad significa. Iglesia, mira, en Lucas 2:11, allí
del 8 en adelante, donde empieza a anunciar los ángeles a los pastores. Y dice en el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Todo venía con la descendencia, el nombre, la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Era Belén. Thank you. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice. Aleluya. Esto lo declaran los ángeles. Qué tremendo, digo, Dios mío. Ángeles. Ángeles hubo una actividad de ángeles en ese tiempo. Todo el tiempo el Señor ha usado ángeles. Todo el tiempo. Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Usa los ángeles. Ángeles visitaron a Abraham. Ángeles visitaron a Zacarías. Ángeles visitó a María. Ángel visitó a José. Ángel. El ángel les hablaba. El ángel los hacía que se muevan. Los ángeles. Y ángeles anuncian desde el momento en que él había nacido. Ha nacido hoy, le dice, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Era necesario. ¿Por qué? Porque el hombre estaba perdido. Ahora, en Jesús se cumplió todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Él vino a cumplir muchas profecías, ¿sabe? Vamos a ver esto, ¿dónde lo dice? Para que usted se dé cuenta. Vaya allá adelantito en Lucas, en el 24, para que usted se dé cuenta. Mire, 24, del 44 en adelante. Mire lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras. Aquí quien habla, Jesús resucitado. Jesús cuando ya había cumplido todo. Jesús cuando había decidido ya hasta irse, porque ya había hecho el rescate para el hombre. ¿Sí? Mire, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, hablando de Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras. Es importante que a uno se le abra el entendimiento para uno poder entender las escrituras, iglesia. Si no se nos abre, si no se nos alumbra, como uno prende un switch para que el bombillo prende, así espiritualmente, nosotros tenemos que ser conectados, tenemos que abrirse eso para que el entendimiento ya se entienda a lo espiritual y no solamente en lo natural. La mente natural es muy finita, pero la mente espiritual, esta sí te ayuda a avanzar, ves más allá. ¿Por qué? Porque logras ver ya no, o entender, más bien dicho, con el espíritu y no solamente con el intelecto. Qué importante. Yo no entiendo la Biblia. ¿Pero por qué? Porque la estás tratando de entender con tu intelecto. Hay cosas que son fáciles, pero hay cosas que no son fáciles. Es necesario. Él les abrió el entendimiento. Fíjese, les abrió. ¿Y a quiénes eran?
sus discípulos. ¿Y cuánto tiempo habían estado? 3 años y medio. Y aún así, iglesia, podemos pasar toda una vida, pero si no logramos que Dios nos haga, como dicen, seres que caminemos más en el Espíritu, jamás podríamos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Fíjese bien, ya está en pasado. Dice, y les dijo, así está escrito. No les dijo así fue escrito. Así está escrito y así fue. Está usando el pasado, pero a la misma vez considerando que está. Así está. Y fue necesario que así fuese. Fíjese. Y les dijo, está escrito así. Fue necesario que el Cristo padeciese. Oh, y aquí ya él ya había padecido. Y resucitase de los muertos. Aquí él ya había resucitado al tercer día. El tercer día ya había pasado. Porque aquí ya estamos en el último día cuando él se presentó después de ser resucitado. O sea, estamos hablando aquí del último 40 días. Escucha, iglesia. Y aquí es donde le dejó la gran comisión. ¿Se da cuenta? Tercer día, y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque a él eso vino. Él vino a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y dice, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y yo he predicado aquí tanto. Eso es una verdad, que allí empezó el Evangelio. Se los he dicho últimamente, se los he recalcado. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué tremendo. Qué hermoso. Me encanta. Solo aquel que no quiere comprender o entender, no logra. La Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es el regalo más hermoso que uno puede obtener. ¿Sabe por qué? Porque a ella te da a conocer quién es Dios, a qué vino, por qué vino, vuelve o no vuelve. Te lo da a conocer, iglesia, cuáles son las señales para que Él vuelva. Ya voy terminando, mire mis versículos para entrar a la Santa Cena. Y vamos, por decir aquí ya el último. Vaya a Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Y le leo 2 versículos, 38 y 39. Mire lo que dice, es tremendo. Fíjese bien en esto. Mire lo que. Así que por medio del nacimiento de Jesús se nos ha dado el perdón de los pecados. Ese es el regalo más grande, el beneficio más grande que Dios nos pudo dar, iglesia, a través de Jesucristo. Dice el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, por medio de Jesucristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, escuche bien esto, no pudiste ser justificados. Ahora, en Él, fíjese bien, es justificado
todo aquel que cree. Bien directo. Bien directo. Por eso es que Juan dice que Él amó y dio, y el que cree en Él tendrá vida eterna. Aquí Lucas, porque este libro lo escribe Lucas, lo sabemos todos muy bien. Un médico. Entonces él se pudo dar cuenta de que la ley sí no pudo traer justificación del pecado, pero sí trajo el conocimiento del pecado. Tremendo. Mire, todo aquello de que por la ley de Moisés no pudo ser justificado, en Jesús es justificado todo aquel que cree en Jesús. Iglesia, ese es el beneficio. De tal manera amó el Padre lo que Él había criado. Lo vio perdido, lo vio muerto, lo vio caminando sin fe y sin esperanza, y por eso Él decidió desde Génesis el plan de la salvación, el plan de redención para el hombre. El ser humano no nació para morir. Y muchos no pueden digerir eso. La palabra dice que somos inmortales. Pero en nuestra mente humana, ay, hermano, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuánto temor no nos da o no nos hace sentir de solo pensar que tengo que dejar el cuerpo? Dios mío. Y yo digo, ¿cómo? Yo quiero una vida eterna. Y si este cuerpo está manchado por el pecado, entonces dice, carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Por la mancha del pecado. Y dice, pero Jesús se levantó dentro de los muertos con el mismo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se ha puesto a pensar? Jesús no nació en pecado, ni cometió pecado alguno. Por eso Él pudo levantarse con el mismo cuerpo. Él dice, en los salmos habla, dice, no verás que tu santo, dice, vea corrupción. ¿Usted se acuerda de eso? Como David lo declara. ¿De quién estaba hablando? ¿De sí mismo? El cuerpo de David se enterró y se hizo nada, se desintegró como todos. Pero no el cuerpo de Jesús. Y recuerda, Él venía de la descendencia, del linaje de David. Ahí es donde está. Iglesia, nosotros, hay una promesa de recibir un cuerpo como el de Jesús. ¿Y por qué como el de Jesús? Porque el cuerpo de Jesús no tenía mancha de pecado. Amén. Eso es lo bueno. Nosotros no podemos aferrarnos a este cuerpo, porque este cuerpo día con día, lo de afuera, se está deteriorando, se está muriendo. Y no le tema a la palabra muerte, por favor, porque la muerte para el cristiano es su ganancia, dijo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Estemos listos y dispuestos. Yo no le estoy diciendo a usted que desee la muerte, no me vaya a malentender, pero esté listo usted para entrar a la vida eterna. Porque si no estamos listos, entonces ¿de qué me sirve? ¿Cuidas tanto tu cuerpo y no cuidar el alma? Eso está muy malo. ¿Por qué? Porque la vida eterna no está en el cuerpo, está en el alma. Mira, estos.
símbolos. Símbolos, solamente son símbolos. El jugo de uva, símbolo de la sangre de Jesús. Él la derramó por nosotros. Porque sin derrame de sangre, sin esa sangre, no hay remisión de pecados. No lo hay. Recuerde, solamente la sangre de Jesús es la que tiene algo tan grande y poderoso que puede perdonar, borrar, limpiar el pecado. Y nadie más. Por eso es que cuando lo tomamos, son símbolos recordando que la sangre de Jesús, como dicen, corre en nosotros, está en nosotros. Usted, si le hacen un ADN, si usted hubiese alguien que pudiese hacer un ADN espiritual, óigame, y usted es un hijo de esos que camina desnudo delante de Dios, le aseguro que a usted le encuentran el ADN de que usted es un hijo de Dios. La galletita, símbolo del cuerpo de Jesucristo. Símbolo. El cuerpo de Jesucristo fue entregado a sacrificio vivo. Por eso dice, como un cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de los que lo trasquilaban, como dice, de los que lo cortaban, amenazaban, lo golpeaban. ¿Qué no hicieron con Jesús? Entonces, cuando trituramos, cuando nos metemos esa galletita en la boca y la hacemos pedazos, es símbolo de que así fue, mire, partido, como dice, inmolado, triturado el cuerpo de Jesús. ¿Usted se da cuenta qué importante es? Así es de que, iglesia, no te detengas, que nada ni nadie te detenga a participar, a acercarte a la mesa del Señor y decirle, gracias, Señor, gracias, porque por ti ahora vivo y sé que voy a obtener vida eterna para el alma. Iglesia,